Hola, hola, bendiciones. Aquí estamos nuevamente dando un tiempito a que la gente se conecte. Mientras tanto, aprovecho para saludar a algunos. Mario Kogan, ¿cómo estás? Shabbat Shalom. Un abrazo a la distancia. Starling e Ivonne Arguedas. Les mando un gran abrazo. Cristian Flores, un abrazo, mi amigo. Bendiciones para tu vida, para tu familia. ¿Quién más tengo por aquí? Oscar Vázquez, mi gran amigo Oscar, te mando un abrazo a la distancia. Marcela Maurete, bendiciones. Fernando Martínez, Fernando, un abrazo. Un abrazo grande, Fernando. Bien, en unos momentos iniciamos a compartir lo que el Eterno nos ha entregado para dejarlo plasmado para ustedes. Bien. Siempre es una bendición y como digo, pues un privilegio que el Señor nos da de poder compartir su palabra. El Señor nos permite esta gracia y bueno, agradezco a Él el privilegio que me da y a ustedes también por sintonizarnos y conectarse acá en este chat. Grace de Sarón, un saludo hasta allá, México. Rosalía Gamara, bendiciones. Ana María Cadenas, bendiciones para ustedes. Liz y Joana, un abrazo para todos ustedes. Y bueno, si alguien no saludo, me disculpan, pero no siempre puedo estar pendiente del chat. Pero bueno, ok. Shabbat Shalom para todos, un abrazo, bendiciones. Iniciamos con el tema de hoy. Queremos continuar con lo que tomamos la semana pasada, que de hecho sea de paso, pues tenemos ya varios días trayendo pues una secuencia, hay un hilo conductor en lo que hemos estado compartiendo, perdón. Los que han estado pendientes, pues lo entienden así, creo que lo pueden ver así, porque mi intención es justamente eso, usted pueda caminar sobre una línea de pensamiento. Esto es algo importantísimo, algo pero muy importante. Ok, la parashá de hoy, parashá número 22 de Éxodo 35:1 al Éxodo 38:20. Vayahel hizo que se reuniera, significa la parashá. Un saludo a Verónica Villagrán, allá en Talca. Un abrazo grande para ti, para tu esposo. Bien. La parashá anterior hablamos acerca de los diseños de Dios y usamos a Bezaleel y la encomienda que el Eterno le da para construir todo lo que el Eterno le entregó a Moisés en relación al diseño del tabernáculo, que dicho sea de paso, pues era mucho trabajo. Y en esta parashá se vuelve a repetir en el capítulo 35, versos 31 y 32, básicamente, se vuelve a repetir el tema de la parashá anterior. Dice el verso 31, voy a leer del 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel,
mirad que el Eterno ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata, en bronce, etc. Entonces, vamos a basarnos nuevamente en lo que el Eterno le da a Bezaleel. Y hay aquí dos elementos importantísimos, ¿verdad? Uno que fue los diseños, de lo que hablamos la semana pasada, y ya lo voy a retomar el tema. Y lo otro dice que fue lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hablar entonces de la llenura del Espíritu de Dios, basado en lo que el libro de Hechos nos plantea y cómo se relaciona, en el sentido de que nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a plasmar los diseños del Dios eterno aquí en la tierra, a trabajar bajo los diseños de Dios. Dios es un Dios de diseños. Le doy un fundamento para esto. El apóstol Pablo plantea que nuestro Dios es un arquitecto. Entonces, básicamente, un arquitecto, yo no soy arquitecto ni hijo de arquitecto, quise haber sido arquitecto de profesión, ¿verdad? De carrera, pero bueno, no se pudo. En mi tiempo era muy caro. Pero el apóstol Pablo plantea esto. Entonces, Dios es un Dios de diseños, de tal manera que, en términos muy sencillos, un arquitecto crea bajo la inspiración en su mente aquello que quiere construir. Lo crea primero en su mente, para luego entonces plasmarlo en líneas, papel, etc. Es decir, lo que crea en su mente en todos sus detalles, lo traspasa, lo transfiere a un boceto o a un bosquejo, luego vendrá una maqueta. Entonces, con esa maqueta, luego vienen los planos y ahí entra en acción el ingeniero para entonces construir. Ingenieros y arquitectos todavía se pelean quién es el papá de la criatura, si el que lo concibió en su mente o el que dirigió la construcción, porque realmente el ingeniero no es el que lo construye, es el que dirige la construcción, etc. Ahora, cuando hablamos de nuestro Dios, entonces, nuestro Dios trabaja con diseños. Repito, como un arquitecto. Pablo dice que él es un perito arquitecto, se menciona a sí mismo como un perito arquitecto. Y una de las funciones del perito arquitecto es interpretar el diseño. Interpretarlo para entonces plasmarlo de forma correcta. Permítame plantearle lo que sucede al otro lado del río. El apóstol Pablo también menciona, y esto lo voy a hablar al final, también menciona en Efesios capítulo 6, verso 12, 10 al 12 en adelante, cuando habla de la batalla espiritual, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y empieza a describir la jerarquía del enemigo. Usa la palabra principados. La palabra principado y la palabra príncipe están relacionadas. Un príncipe es el que está a cargo de un principado, y un principado tiene que ver con un palmo de terreno, un territorio. No es batalla espiritual el tema, pero lo menciono por lo siguiente.
Porque la palabra que se usa en la traducción al griego de principado es arche o arque, de donde viene la palabra arquetipo. Arquetipo es diseño. Arquetipo es diseño. De donde viene también la palabra arquitecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está hablando que luchamos contra una jerarquía demoníaca, y esa jerarquía demoníaca en su nivel más alto están operando los principados que como arquitectos generan sus diseños y los trazan, ya no como el arquitecto, perdón, el arquitecto en lo natural que plasma en tinta y papel aquel diseño que tiene en su mente, sino que cuando hablamos de los principados, cuando Pablo habla de principados como arquitectos, ellos trazan los diseños a partir de líneas de pensamiento. El proverbista dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él o tal es él. Eso quiere decir que nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Eso plantea que la batalla espiritual más fuerte se da en la mente. Por tanto, los arquitectos demoníacos, los espíritus de alto rango, los ángeles caídos, trazan sus diseños a partir de líneas de pensamiento, es decir, influyendo en la forma de pensar de algunos, no de todos, para que ese pensamiento, a través de ese emisario, pueda correr e influir en la forma de pensar de muchos otros más. Repito, no es mi tema, solo quiero plantearlo por lo siguiente. Porque nuestro enemigo ha influido en la mente de personas claves, escogidas, asignadas, para él entonces entregar sus diseños, esos diseños sean interpretados por esas personas y luego entonces ejecutados. Es decir, como el imperio de la muerte, no el reino de Satanás. Satanás no tiene reino, él no es rey. Llegó al rango de príncipe, nada más. Entonces, en el imperio de la muerte, el enemigo toma sus diseños y se los transmite, o los ha transmitido a través del tiempo, hombres a hombres y mujeres, para ser plasmados. A través de esos diseños, entonces, influir en la dinámica de vida. Y si el objetivo es la mente, entonces, la intención del enemigo no es solo crear una forma de pensar, sino un estilo de vida. Porque si mi forma de pensar determina lo que creo, lo que quiero, etcétera, entonces esos pensamientos empezarán a ir forjando patrones de pensamiento, y con los patrones de pensamiento, patrones de conducta. Esto es igual a cultura. Entonces tenemos una batalla de arquitectos, guardando las enormes distancias, Satanás como arquitecto, Luzbel o Jailel, como quiera llamarlo, y Dios como arquitecto. Entonces Jailel, Luzbel, Lucifer ha escogido hombres y sigue escogiendo hombres y mujeres para transmitir sus diseños. Gente que logre interpretarlos y luego entonces logre aplicarlos para influir personas en su forma de pensar, para influir sociedades en relación a la cultura y la conducta. Del otro lado, entonces, el eterno Dios, que es el arquitecto por excelencia, trabaja también con diseños y necesita, y además
se compromete a capacitar a aquellos a los cuales Él escoge o ha escogido para transmitirles sus diseños y que ellos puedan tener la habilidad, comillas habilidad, comillas porque no es natural, y ya voy a explicar eso, habilidad para recibir, codificar, interpretar ese diseño en la misma esencia que fue transmitido por Dios y poder implementarlo. Entonces, la semana pasada hablamos de lo que el Eterno le dijo, de lo que el Eterno le dijo a Bezaleel, o más bien, lo que el Eterno dice que le entregó a Bezaleel. Le entregó tres cosas. Dice que le entregó conocimiento, le entregó sabiduría y le entregó la capacidad de entendimiento. A ver, en el hebreo, número 1, conocimiento revelado es da'at. Número 2, el entendimiento es tevuná, de la raíz vin, relacionada a la palabra con viná. Y 3, le entregó sabiduría, que es jogma. Entonces, da'at es el conocimiento revelado, aquello que el Eterno entrega. Y hablamos la semana pasada de la intimidad. ¿Por qué? Porque es justamente, da'at está relacionado con intimidad, y es en la intimidad donde el Eterno Dios revela sus secretos. Ese conocimiento revelado tiene primero la implicación siguiente. La intención de Dios no es solo revelar algo. La intención de nuestro Dios es revelarse Él mismo primero. Porque en la revelación de Él mismo, Él imparte, entrega de su esencia y de su sustancia. Y 2, entonces entrega algo. Entrega algo. La revelación no está diseñada para que una persona brille a partir de ella. La revelación de Dios está diseñada para ir forjando el diseño que esa revelación contiene. Ok. Número 2. Tevuná. Tevuná. Tevuná tiene que ver con entendimiento. Pero es más, va más allá del entendimiento natural o intelectual. Ya lo voy a mencionar. Tiene que ver con la inteligencia espiritual, y ya lo voy a mencionar porque el apóstol Pablo habla de esto. Entonces, es la capacidad que Dios me da para interpretar de forma correcta lo que Él me entregó. La capacidad como la que tuvo Daniel. Dice la Escritura que Daniel tuvo inteligencia en la revelación. O sea, no es que él, como era muy inteligente, no. Dice que tuvo inteligencia, y esa inteligencia es espiritual. Es decir, con la revelación viene el paquete, pero es necesario que para que haya un entendimiento claro y yo pueda ubicar correctamente lo que el Eterno Dios me dijo, lo dije la semana pasada, es necesario que haya una separación.
La palabra tevuná y su raíz tienen que ver con ese proceso de separar lo que es mío, para entonces poder recibir lo que es de Dios. Usamos Hebreos 4:12 cuando dice que la palabra corta es más cortante que espada de dos filos, que divide, que separa lo que es del alma y lo que es del espíritu. Lo que ha estado depositado, o lo que Dios ha depositado en el espíritu nuestro, y lo que está como depósito en el alma. Hablamos entonces de que separa los prejuicios doctrinales, religiosos, etcétera, para que eso no influya en la interpretación de lo que Dios me entregó, porque entonces a la hora de yo aplicar, a la hora de yo plasmar en la vida diaria, cotidiana, lo que Dios me dijo, lo que yo edifique, no sea un híbrido, sino que sea lo que el eterno Dios entregó. Entonces, hablamos de intimidad y hablamos de adoración, porque en el altar de adoración es donde se muere el yo. Entonces, lo que Dios pide, lo que Dios nos pide es adoración. Dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales de la adoración es que me lleva al altar de la muerte. Y ese mismo altar es el altar de la resurrección. Entonces, una vida de intimidad, una vida de altar, no una vida de cultos, una vida de altar, es lo que me va a permitir a mí convertirme en un contenedor de los diseños de Dios. Me va a asegurar que ahí puedo recibir la provisión de Dios, porque en su provisión está la capacidad de poder interpretar lo que Él me está dando, por complejo que parezca, pero me someto a un proceso en ese altar para que el eterno Dios separe. Y justo aquí es donde estamos nosotros hoy, donde Dios está separando de nuestra impronta, de la impronta que traemos, conceptos, ideas, paradigmas que vienen del contexto religioso. Y el que esté libre de esto, que tire la primera piedra. Estamos hablando de un proceso que nos va a permitir entender mejor el libro, la Biblia, nos va a permitir mejor entender lo que Dios ha definido y lo que Él ha establecido. El pueblo de Dios, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un origen apostólico. El que inventó todo esto, aquel sobre el cual está fundamentado el pueblo de Dios, la iglesia, es el apóstol de apóstoles. Entonces, la esencia, la sustancia, la naturaleza de nosotros como pueblo es apostólica. Y una de las funciones apostólicas tiene que ver con diseño, con trazar diseños. Tiene que ver con trazar los diseños de Dios. De tal manera que un arquitecto traza los diseños, pero tiene que haber quien interprete los diseños para que pueda construir de acuerdo al diseño. Él es nuestro arquitecto. Pasémonos al otro lado del río. ¿Qué es lo que el enemigo está construyendo? Cultos. No, él no está construyendo cultos. Su consigna no es levantar templos, llamémosle satánicos, aunque hay muchos. Recintos donde se reúnen santeros, babalaos, etc. Sí los hay. Templos paganos, sí los hay.
en muchos lugares y en muchos países, pero su objetivo y su consigna no es esa. Es la misma que se estableció en Génesis 11, cuando el eterno Dios dijo, descendamos. ¿Por qué? Porque dijo, ellos tienen una misma lengua. Un abrazo, Israel. Un abrazo a la distancia. Bendiciones. Shalom. Ellos tienen una sola lengua. Es decir, no es hablar un mismo, no era solo hablar un mismo idioma. Porque la lengua, el lenguaje, es una de las máximas expresiones de una cultura. Ellos tenían una misma forma de pensamiento. Había una misma ideología en ellos que los llevó a tener no solo una unidad estratégica, sino una unidad de diseño. Y de eso hablaré en otra ocasión. Una unidad de diseño. Porque el Da'at de Dios, la verdad revelada de Dios, es una. Y Él no tiene una para cada uno, sino una sola. Y la variante está en el contexto donde a mí o a usted le toca implementar lo que el Eterno estableció. Si decimos ser apostólicos, tenemos que entender el tema de diseños. De tal manera que los diseños de Dios, deben correr y trascender más allá de culto. Y no tengo nada contra los cultos, no me malinterpreten. Los diseños de Dios deben trascender las cuatro paredes del templo, todo lo contrario. Esos llamados templos o recintos donde nos congregamos tienen que ser la escuela de preparación que nos capacite para ir allá afuera a plasmar los diseños de Dios. Los diseños de Dios trascienden las circunstancias del hombre, las limitaciones del hombre. Los diseños de Dios tienen una estructura que genera o afecta la integralidad del hombre. No solo su condición interna, sino su contexto externo. Una iglesia apostólica no es solo la que evangeliza. Voy a detenerme un momento. Israel Sánchez me hace una acotación muy buena y una pregunta. Dice, el propósito del Eterno, entiendo, es levantar una nación, un pueblo, pero entra en la cosmovisión de lo que hoy conocemos como eclesía. Si puede aclarar ese término y por qué no es adecuado. Ok. Bueno, no me salgo del tema porque el diseño de Dios para nosotros es justamente ese, de un pueblo, de una nación. Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un reino de sacerdotes. Ok, la palabra eclesía tiene un contexto donde fue establecido. El contexto griego, voy a hacerlo bien rápido. La palabra eclesía tiene que ver o se traduce como asamblea, pero esa asamblea era una convocatoria
esporádica y circunstancial que se hacía para que los oráculos de los dioses del Olimpo le fueran transmitidos al pueblo. Ese es el origen de esta palabra. Entonces, el dios Hermes, de donde viene la palabra hermenéutica, Hermes fue instruido en ese arte, en el arte de la hermenéutica y en el arte de la homilética, la oratoria, para poder interpretar los oráculos divinos y transmitírselos al pueblo. Entonces, cada vez que el oráculo hablaba, se daba una convocatoria para que aquello fuera transmitido. Contrario a ese concepto, está el concepto hebreo de la comunidad de creyentes del primer siglo, segundo siglo, y un término usado aún antes, que es la palabra Kehilá. Y Kehilá significa eso, comunidad de creyentes en Yeshua. La diferencia entonces para mí es abismal y no es solo algo semántico, es algo que ha marcado nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque entonces el énfasis ha sido el culto, el énfasis ha sido el templo, no la ciudad. La ciudad solo, el objetivo ha sido la ciudad en el sentido de que ahí están las personas y vamos a traerlas al templo. ¿Para vivir de qué? Para vivir de convocatoria, domingo a domingo, jueves a jueves. Entonces, las asambleas son esporádicas sin que haya una continuidad. El diseño de Dios es el de una familia. Y una familia es una comunidad que expresa como objetivo fundamental la cultura. Una cultura establecida a partir de lo que el eterno Dios estableció para manifestar el reino, porque el reino de Dios es eso, una cultura. Entonces, el culto es algo vital, importante, porque es el tiempo de reunión, pero no somos porque nos reunimos, nos reunimos porque somos, porque hay una identidad de pueblo y justamente la palabra revelada que Dios está trayendo está rompiendo eso, está dividiendo eso. ¿Por qué? Porque necesitamos entender, o más bien, necesitamos ser impregnados por la identidad de pueblo, la identidad de nación. De nación. Y tiene toda la razón, Israel. Somos una nación. Estamos en vías de apropiarnos, de ser establecidos vivencialmente como nación, como pueblo, porque no tenemos esa identidad. Hablemos las cosas claras. No tenemos esa identidad porque no hemos sido forjados en ese pensamiento. El diseño de Dios para su pueblo es el de una familia. Como la base de un pueblo y una nación, bajo una ideología, no bajo un credo, manifestando una cultura, no un culto, ofreciéndole a la gente una cultura. ¿Por qué el Islam tiene tanta fuerza? Porque ellos no te dan un evangelio de palabra, de mensaje. Ellos evangelizan con la cultura, su cultura. Entonces no es solo ir a la mezquita los días de reunión, es vivir de acuerdo a las normativas, a las regulaciones que tiene el Islam como una cultura. Obviamente, la persona que entra ahí tiene que renunciar a su cultura, a su idiosincrasia.
Ajá. Israel comenta lo siguiente: ¿podríamos decir que se pierde el sentido de pueblo, nación, familia, como transmisor de la cultura del reino? Es decir, si volvemos al diseño, ¿podemos penetrar las ciudades y naciones? Por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo, Israel. De eso estamos hablando. Ahora, yo quiero ser en esto, quiero ser cuidadoso al decirlo. Con esto yo no estoy diciendo que todo lo que se ha hecho está mal, de ninguna manera. Hemos caminado en la revelación progresiva, ¿sí? Entonces, cada quien opera según la revelación que tenga. Nosotros somos ciegos hasta donde nuestra revelación llegue. Y por eso estoy trayendo el tema, justamente. Porque los diseños de Dios deben ser plasmados a partir de la revelación. Y este es un tiempo donde Dios está rompiendo, haciendo separación con todo aquello que traemos de impronta tradicional de la religión, y entrar en la verdad revelada que nos va a llevar al diseño. Porque no nos engañemos. La Biblia es muy clara. La palabra de Dios es muy, muy clara. Cuando Salomón terminó el templo, de acuerdo al diseño de Dios, la gloria de Dios cayó. Cuando Moisés terminó el tabernáculo, según el diseño de Dios, la gloria de Dios cayó. Si nosotros queremos ver un avivamiento, y bueno, ese sería tema para rato, pero si nosotros queremos ver un avivamiento en el sentido bíblico, real, tenemos que entrar en el diseño, y mucho se ha profetizado de ese avivamiento que está viniendo, pero para que sea pleno, tenemos que entrar en el diseño de Dios. La semana pasada lo dije, y yo no estoy hablando, no estoy hablando, por un lado, de volver al judaísmo rabínico. Esa no es la idea, no es mi pensamiento. Y quienes me han tildado de judaizante realmente no saben lo que dicen. Primero, no me conocen, no han hablado conmigo, no se han sentado a hablar conmigo. Me juzgan por un lenguaje. Pero si yo explicara lo que significa la palabra judaizar realmente, cuál es el contexto donde fue aplicado y por qué fue aplicado, muchos dirían, upa, no la voy a usar más así ligeramente. Pero por otro lado, tampoco estamos hablando, como muchos creen, que es volver a la iglesia del primer siglo. Porque tampoco ahí estuvo el diseño original. Es rescatar muchas de las cosas que, llamémosle así, las dos líneas nos están dando, la línea cristiano-evangélica con la renovación o la reforma, lo apostólico, lo profético, rescatarlo para entrar juntos a encontrar el diseño de Dios que está allá adelante. Bien, ampliamos un poquito por un lado y sigo con el punto. Entonces, cuando el eterno Dios trae su Da'at, revelación, el Tebuná, el entendimiento, me permite a mí decodificar aquello para implementarlo. ¿Cómo lo implemento? Jogma, sabiduría. Entonces, Dios le entregó a Bezaleel la capacidad para poder no solo recibir el Da'at, no solo interpretar correctamente, sino también el poder aplicar correctamente lo que el eterno Dios estableció. Ahora, ¿cuál fue la clave de él? ¿Cuál es la llave? Tal vez es mejor la palabra llave que ¿cuál es la clave? El verso 31 dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Es decir, la llenura del Espíritu de Dios le permitió
a Bezaleel tener la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para poder plasmar el diseño de Dios. Entonces, en otras palabras, el requisito para caminar en los diseños de Dios y plasmarlos como una generación de peritos arquitectos, el requisito es, número uno, tener el Da'at, la revelación de Dios, que es la que trae el diseño. Dos, Tebuná, la inteligencia, el entendimiento de aquello. Y tres, la sabiduría. Pero lo interesante es que a quien Dios llama y a quien Dios le entrega el diseño, viene el paquete de poder interpretarlo, de poder plasmarlo correctamente. ¿A través de qué? A través de la llenura, dice, del Espíritu Santo de Dios. El libro de Colosenses, capítulo 1, y si por favor me acompaña hasta allá, Colosenses capítulo 1, en el verso 9, lo voy a buscar para leerlo textualmente. Dice lo siguiente, yo quiero que usted ponga atención a esto. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oiga bien, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Oiga bien, llenos. Y tome nota, y si usted tiene la buena costumbre de tomar notas, la palabra lleno, llenura, el verbo está en sentido continuo. Es decir, no soy lleno, estoy siendo lleno. ¿Ok? El que está en Yeshua, en Jesucristo, nueva criatura es. La traducción correcta sería, las cosas viejas están pasando y todas están siendo hechas nuevas. Sentido continuo. Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos siendo llevados, transformados a la imagen del varón perfecto, Yeshua. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. O sea, todo está dentro de ese marco, sentido continuo. Habla de proceso. Dios es un Dios de procesos y no de sucesos. ¿Ok? Entender ese principio es fundamental. Entonces dice, que sean llenos, uno, del conocimiento de su voluntad. A ver, no es de poder, no es ser lleno de la unción. ¿Cómo es el tema? Para demostrar, para levantar muertos, no. Bueno, ahora está de moda levantar muertos. De forma fraudulenta, sí, pero bueno, algunos lo hacen. A ver. Dice que llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es Da'at. Conocerle a Él es nuestra prioridad, pero conocer su voluntad es lo que sigue. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale tener mucho conocimiento? A ver, tener muchas manifestaciones si no conocemos cuál es su voluntad. Y la voluntad viene ligada al diseño. Entonces, el conocimiento de su voluntad me va a permitir a mí conocer cuál es su diseño para mi vida, cuál es su diseño para el pueblo del cual formo parte. Pero también
esa revelación, ese conocimiento me va a permitir conocer, saber cuál es su voluntad para el contexto en el cual estoy llamado globo terráqueo. ¿Cuál es el plan de redención de Dios para la humanidad? ¿Y cómo encajo yo y los que están conmigo dentro de ese plan? Entonces el tema no es solo ir a un servicio, a un culto, que está bien. Ese es el medio, es una plataforma. Yo necesito entender cuál es el diseño de Dios. Hablando del plan general de redención, ¿cuál es el diseño de Dios para mi ciudad? ¿Cuál es el diseño de Dios para mi vida? ¿Cuál es el diseño de Dios para mi nación? ¿Y con quiénes Dios me junta para que ese diseño pueda ser llevado a cabo? Entonces, lo que hacemos aquí, allá, aunque sean otros que están trabajando y desde otra perspectiva, todo suma y contribuye. ¿Ok? Dice, conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos, estamos hablando de la misma idea, es el mismo concepto. Lo que Dios le da a Daniel, lo que habla de Bezaleel, etc. Es lo mismo. Entonces, que sean llenos. ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad. En Hechos capítulo 2, Yeshua le dice a los discípulos, o habla de la llenura de lo que muchos dicen, cuando el Espíritu Santo descendió, el bautismo del Espíritu Santo, con lo cual obviamente estoy de acuerdo, pero le voy a dar mi perspectiva de eso. El libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el verso 8, en el verso, capítulo 1, verso 8, dice, con toda claridad, dice lo siguiente, déjenme encontrarlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Y luego entonces define un principio de jurisdicción. Dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Jurisdicción. Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del globo terráqueo, si es que es un globo. Ok, la palabra aquí es poder. Es la palabra griega dunamis, cuya raíz es dunamai. Ponga cuidado a esto, por favor. Dunamai es la capacidad para hacer algo. Dunamai también significa ser habilitado para. Pero también se traduce como la fuerza para hacer algo. Entonces, en otras palabras, el Señor le dice a los discípulos y a los 120, vayan y esperen la promesa. Porque vendrá sobre ustedes el Espíritu de Dios y recibiréis la capacidad. Serán capacitados para hacer. Serán habilitados para hacer. Entonces, la llenura del Espíritu Santo de Dios tiene que ver con algo más que hablar en lenguas, por amor de Dios. Inclusive, tiene que ver con algo más que orar por enfermos y se sanen, que dar palabras proféticas, y eso está muy bien.
Pero tenemos que entender que la llenura del Espíritu Santo de Dios es la habilitación que me ha sido entregada a mí y a usted y a todo aquel que nació de nuevo, que realmente nació de nuevo. La habilidad para poder ser un testigo. Pero no puedo desligar la palabra testigo de lo que Yeshua es en esencia y de lo que él dijo del mismo. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Vamos. Yeshua no profetizaba. Yeshua, y sí lo hacía, perdón, pero no se refiere solo a que él profetizaba, no se refiere solo a que él es profeta, sino se refiere a la esencia y la sustancia profética. Yeshua es la esencia, la sustancia profética. Daniel 12:4 dice, lo mencioné la semana pasada, el Eterno le dice a Daniel: cierra y sella las palabras de este libro hasta los tiempos del fin. ¿Cuáles son los tiempos del fin? Aprendámoslo. Los tiempos del fin hacen referencia a cuando Yeshua apareciera. Cuando Yeshua vino, ahí iniciaron los tiempos de fin. Porque el fin del mundo es un concepto pagano. Es el concepto pagano. Entonces, hasta los tiempos del fin. Y luego dice que a partir de ese momento, dice, y muchos correrán de aquí para allá. Babel, confusión. Eche un vistazo a nuestra sociedad y ahí estamos. Babel, confusión. Y de la confusión hoy se aprovechan los maleantes, los ladrones. Y estoy hablando más de los de cuello blanco. Y muchos correrán de aquí para allá. Y luego dice, y la ciencia se aumentará. El hebreo dice, el idioma de la Biblia, el idioma de Dios, de Yeshua, porque Yeshua le habló en hebreo a Saulo de Tarso. Dice, Robin Betirvedad. Dice, y habrá un aumento en la conciencia o en la revelación profética. Dad, el conocimiento revelado de Dios nos sumerge en lo profético. Nos sumerge en un entendimiento mayor de lo profético. Entonces, toda revelación se convertirá en algo profético. Si no hay revelación, no hay nada profético. Si Dios no habló, no se activa eso. Pero si Dios revela, toda revelación se convertirá en algo profético. Y no voy a entrar a hablar de lo profético, pero todo Da'at de Dios me va a dar un entendimiento mayor. Toda revelación de Dios contiene diseño o amplía o completa diseño. Entonces, lo profético es la carrera, es el mover que me lleva a edificar el diseño de Dios. Entonces, ¿para qué fueron capacitados los 120? ¿Con qué intención de Dios fueron llenos? ¿Para meterse en un templo y orar y poner manos y que la gente caiga? Eso está bien, pero no es solo eso. Es para establecer los diseños de Dios. ¿Dónde? En la ciudad, en la nación.
¿Bajo qué autoridad? La autoridad que nos ha sido entregada a nosotros como representantes, es decir, autoridad representativa para trazar los diseños de Dios. No desde la plataforma de una religión, sino desde la plataforma de una cultura, la del reino. No bajo la bandera de una denominación, sino bajo la bandera del pueblo de Dios. Bajo la bandera de una nación que tiene una identidad, que tiene una idiosincrasia. Bajo la representatividad del cielo en la tierra. Bajo los diseños de Dios que lo que hacen es traerlo de arriba acá abajo. Yeshua oró que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. La forma entonces es a través de los diseños de Dios. La llenura entonces del Espíritu de Dios nos trae la habilidad, somos habilitados. Mire, no son unos cuantos ungidos, somos todos. Todo el que tiene el Espíritu de Dios ha sido habilitado. Tenemos que romper con esa dependencia y codependencia que se ha establecido con los ungidos de Dios, con los super ungidos, porque si ellos no lo hacen, nadie lo puede hacer. Este es el tiempo del levantamiento de los santos. Este es el tiempo donde usted y yo tenemos que creer que Dios nos levantó, que si tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el diseño claro de Dios, hemos sido habilitados para implementarlo, para romper las ataduras del enemigo en las calles, para romper y quebrantar el diseño del enemigo en la ciudad, en la nación. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, ponga cuidado a esto. La semana pasada yo te enseñé que la palabra diseño, tafnit, está relacionada con la palabra vaná, que es plan de construcción. Plan de construcción, cuando el Eterno habla, dabar, cuando suelta el dabar, se activa el plan de construcción. Y usted y yo somos los ben, hijos. La palabra hijo es ben, que se deriva de la palabra vaná. Entonces, un hijo es un complemento constructor con Dios. Por eso el enemigo nos ha lesionado en la identidad personal y como pueblo. Por eso muchos defienden lo indefendible. El diseño de Dios está bajando, está tomando lugar. En el verso 7 del capítulo 1, Yeshua dice, respondiéndole a los discípulos, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa palabra, que también podría ser poder, en griego es exousias. Exousias tiene que ver con jurisdicción. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, nos dice que nosotros fuimos trasladados. Dice, voy a citarle en el capítulo 2, el capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trasladó
de la potestad, esa palabra es exousias, tiene que ver con jurisdicción, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La palabra reino en el hebreo tiene que ver también, entre otras cosas, tiene que ver con autoridad y con jurisdicción. Entonces, en el libro de los Hechos, Yeshua dice, habla de no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, sí, soberanía, pero también tiene que ver con exousia, tiene que ver con jurisdicción. Pero en el verso 8 dice, y recibiréis poder a nosotros. ¿Poder para qué? Habilidad, o el ser habilitados para. De tal manera que exousias tiene que ver con el radio de operación. ¿De qué? Del dunamis. Y espero estarme explicando bien. Es decir, si usted me dice, el Eterno me llevó a tal lugar y me estableció ahí para que yo hiciera su obra, pues entonces estás operando en el exousia de Dios. Dios definió ese terreno y te puso ahí bajo una asignación para que tú generes la jurisdicción, para que como autoridad en ese lugar, bajo la representatividad del cielo en la tierra, tú puedas trazar los diseños de Dios en ese lugar. Entonces, ya ese lugar dejó de ser potestad o jurisdicción de las tinieblas, porque tú llegaste ahí, porque llegaste y levantaste la congregación que Dios te dijo, porque te llevó a un trabajo, pero el trabajo es el pretexto para que ahí establezcas el reino. Entonces, todo lugar al que fuiste asignado establecer el reino de Dios tiene un diseño, y ese diseño se desarrolla a través de las exousias que el eterno Dios demarca, define por causa de la asignación. Entonces, para desarrollar ese diseño, tiene la llenura del Espíritu. Estás siendo lleno, estás creciendo en conocimiento, en entendimiento, en revelación, estás creciendo en la habilidad, porque fuiste habilitado para plasmar el diseño de Dios. En ese lugar, para construir el reino. Ese mover es mover profético. Ahora, nuestro diseño, el que Dios nos entregó, va a tocar, va a golpear y va a tener resistencia del diseño que el enemigo ya plasmó o el que está plasmando afuera. Entonces es una batalla de diseños, una batalla de arquitectos, una batalla de altares, una batalla de sacerdotes, donde lo que nosotros creamos de nosotros mismos en relación a lo que el Eterno hizo con nosotros es fundamental. Oiga bien esto, la palabra Bezaleel significa la sombra de Dios. La sombra de Dios. Lo mismo se estableció con Adán y para nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Tiene que ver con sombra. Somos el reflejo. Habla de la representatividad. Entonces Dios dijo, tomo a fulano, a Eric Alpizar, mi amado amigo, apóstol hermoso, un gran abrazo, Eriquito. Tomo fulano, a Efraín, a Starling, y los comisiono, los asigno a X lugar, para que ellos sean mi sombra. Es decir,
sean un reflejo de lo que yo soy. Nos dio entonces el poder de representatividad y nos sumergió en su espíritu para entrar en un proceso de llenura cada vez mayor. Y en la medida que esa llenura se va dando, mayor será nuestro daná, nuestro conocimiento revelado de Él, de su propósito, de su voluntad. Tendremos claro el diseño de Dios, pero también con eso somos habilitados para darle la correcta interpretación de lo que Dios dijo y también del contexto donde estamos. La revelación de Dios va a corregir nuestra cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión, Carlos Soto? Con mucho gusto le respondo. Cosmovisión es la forma de ver, de interpretar y de reaccionar ante las circunstancias. La cosmovisión define el contexto donde vamos a plasmar el diseño de Dios. Entonces, la gente conoce su ciudad porque nació ahí, pero su conocimiento es superficial. Y muchos creyentes asisten al templo o al lugar donde se congregan sin conocer realmente la ciudad desde la perspectiva de Dios. No ven el diseño del enemigo. No ven qué es lo que el enemigo ha trazado. Ven la gente transitar y transitan ellos en un trabajo día a día, sin ver más allá, limitados en su visión, circunscritos a un templo. Y repito, nada de malo tiene. Pero si yo entiendo que es el lugar donde me congrego y la gente con la que me congrego, estratégicamente, es la gente con la que voy a desarrollar el diseño. Y la revelación de Dios me lleva a conocer el contexto donde esa visión va a ser trazada, donde ese diseño va a ser establecido. Entonces tendré éxito. Porque estaré plasmando la voluntad de Dios. La palabra hebrea para lleno, dice que Bezaleel fue lleno del Espíritu de Dios, es male o malé. 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 La implicación de malé es, dice, Bezaleel, la sombra de Dios, fue lleno, fue habilitado, fue condicionado a la voluntad de Dios. En cuanto a propósito, en cuanto a diseño, en cuanto al proceso para establecer ese diseño que obedece a un propósito. Entonces, cuando alguien tiene el diseño revelado, Dios suelta la provisión para construir. Óigame bien lo que le estoy profetizando. Cuando alguien tiene el diseño revelado, Dios suelta la provisión para construir, para establecer, para edificar ese diseño. Moisés le tuvo que decir al pueblo, no traigan más, no traigan más. Dios le mostró a Moisés el diseño celestial. Y con esa impartición, Bezaleel fue lleno del Dahá de Dios, del Tebuná y del Jokma de Dios. Entonces, cuando tenemos el hombre o la mujer con el diseño de Dios, cuando el Dahá ha operado, entonces, y está listo porque el Jokma operó, porque el Tebuná operó, y se entiende bien el contexto, el diseño, no hay nada nuestro metido ahí. Entonces Dios suelta la provisión. Dios está
trayendo hoy una revelación fresca para separar toda impronta que hemos recibido, y entonces Él pueda hablarnos de ese diseño que Él tiene, sobre el cual su gloria caerá, para ver un avivamiento como no se ha visto, pero solo bajo ese diseño caerá esa gloria de Dios, lo cual quiere decir que cuando el diseño esté, cuando hayan hombres y mujeres entendidos en los diseños de Dios, cuando los Bezaleel se levanten y digan, tenemos el diseño, porque hubo uno que subió al monte y del monte trajo la revelación, entonces Dios soltará los recursos que no había soltado nunca, los tesoros que están escondidos en la tierra serán soltados, del cielo se volcará en provisión sobre los hijos de Dios, para construir juntos ese diseño. ¿Quieres que la provisión que has estado pidiendo venga a tu vida, a tu ministerio, a tu casa? Revisa el diseño. Ponga el diseño delante de Dios y pídele a Dios que queme aquello que no fue construido bajo su dirección, o aquello que tiene heno, tiene paja, que tiene hojarasca, que el fuego lo queme. La provisión será soltada. Estamos entrando en ese diseño pleno del Dios eterno. Estamos entrando en un tiempo extraordinario, donde el Dahab de Dios nos va a revelar su voluntad para trazar diseños, para trazar sus diseños. Si nosotros seguimos el relato bíblico, lo que vino después de ahí fue extraordinario. Un grupo de personas trabajando bajo un mismo diseño para construirle juntos algo al Dios eterno. No algo para ellos, sino algo para Dios. Y alguien podrá decir, no, yo trabajo para Dios. Hay muchos que trabajan para sí mismos. Trabajan para su reino. Cuando el tabernáculo estuvo terminado, la Shekinah del Eterno se posó. La Shekinah del Eterno bajó sobre ese lugar. Eso quiere decir que el diseño fue el correcto. ¿Y por qué se construyó? Porque el pueblo dio. ¿Y por qué el pueblo dio? Porque estaba el diseño. Y el que dirigía todo eso estaba lleno del Espíritu de Dios. Y al que Dios le habló primero, Moisés, tuvo que taparse su rostro porque resplandecía. Desde ese tabernáculo se afectó el mundo entero. Porque de ese pueblo vino el Mesías, y usted y yo hoy. Usted dirá, pero entonces, ¿cómo puedo ser lleno? ¿Cómo puedo ser llena? Si usted nació de nuevo, si usted tiene una experiencia de salvación, usted nació de nuevo. Como quiere decir la palabra salvación en hebreo, puesto a salvo o llevado a un lugar seguro. Y el Espíritu de Dios está en usted.
estás en el proceso de llenura. Tu altar, el altar de adoración, la intimidad, es lo que va a determinar cuánto de esa habilitación que te da la llenura se puede manifestar. Último pasaje. Joel 2, 28 al 30. Dice que el Eterno dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. A lo que estaba apuntando el Eterno Dios está relacionado con el pasaje que acabo de leer de Daniel 12:4. El entendimiento profético. Entonces, la llenura del Espíritu de Dios es el ser habilitados, entre otras cosas. Es la capacitación que trae el Eterno para ser habilitados, con la capacidad de hacer algo para Dios, de acuerdo al diseño que Dios entregó. Entonces, no es un tema de el grande, aquel, no. Somos nosotros, es usted, soy yo. Los llamados en esta etapa, en este ciclo en el que entramos. Ya tengo más de 2 meses de traer una misma línea usando las parashot. Entrar en este nuevo ciclo. En este nuevo ciclo manifestaremos esa gloria que va a caer justo sobre el diseño que Dios nos está llamando a construir. El entendimiento profético, que es con lo que es la esencia de la experiencia del libro de los Hechos, de la profecía de Joel y de lo que Dios habló a Daniel. El entendimiento profético es la clave. El Da'at de Dios que me permite decodificar sus diseños y que me posiciona para definir desde esa plataforma la jurisdicción para afectar el contexto. ¿Hacia dónde vamos? Creo que Dios está afirmando nuestra identidad personal, la identidad de grupo. Nos está llevando a entender que lo que yo pido ya está. Es decir, cuando decimos, Señor, dame poder, no, ya está. El Espíritu de Dios está. Ya fuimos habilitados. Dios nos está llamando a afirmar el altar, por supuesto que sí, pero también por causa de esa revelación a soltar todo viejo paradigma. Permitirle al Eterno que como arquitecto trace sus diseños en mi mente a través de líneas de pensamiento y que podamos desarraigarnos de todo contexto religioso. Podamos sacar toda impronta de aquello que el Eterno nunca dijo, de aquello que se interpretó mal, de aquello que, etc. Y entrar en una nueva dinámica y una nueva dimensión del reino, manifestada y revelada en nosotros y a través de nosotros. Lo que sucedió el día de Pentecostés de Shavuot fue espectacular ahí en Hechos 2. Pero fue el inicio de algo que a partir de ese momento
ha venido en aumento. Usted y yo somos los receptores. Somos los receptores de una revelación mayor, de un entendimiento profético mayor, para provocar que el diseño de Dios se establezca. Dios está trabajando en nuestra identidad. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua. No somos gente que es convocada esporádicamente para oír sermones desligados uno del otro, sino somos gente profética que camina bajo la continuidad de lo que Dios habló, está hablando y hablará. Porque solo en ese contexto trazaremos el diseño correcto. Le bendigo. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo fuerte a Roberto. Bendiciones, Roberto. A Rudy Osorio. Susana Gómez. Bendiciones. Laura Salas. Le bendigo. Johnny Muñoz. Un abrazo a la distancia. Magali Cruz. Nelsito Rojas. Pura vida, Nelsito. Un abrazote aquí a la distancia. Magali Cruz, que siempre está con nosotros. Starling. Nuevamente, bendiciones. Ivonne, un abrazo para vos y para Alejandro. Silvia, un abrazote para vos también. Bendiciones a todos. Juan Farfán, te bendigo, Juan. Tanta gente aquí. Gracias por sintonizarse, gracias por compartir esta mesa. Y juntos, bendigo. Un abrazote a la distancia. Mi gran amigo, te amo muchísimo, Eric Alpizar. Y bueno, Shabbat Shalom para todos. Y la próxima semana estaremos nuevamente trayendo una porción de la Parashá, la porción semanal, siguiendo pues la línea en que hemos estado hablando. Les bendigo y nos vemos la próxima.